Muy buenas tardes a todos los que se están conectando en compartir en la mesa, haciendo iglesia en medio de la pandemia. Esto es una iniciativa que surgió de manera espontánea y unió a un grupo de trabajo que, preocupados y comprometidos con el cuidado de la iglesia, quedamos constituidos como grupo para darle una alternativa a lo que es la iglesia local y darle un cuidado. Al referirnos a iglesia, lo hacemos desde la palabra griega eclesia, que significa gente llamada para una causa, o iglesia también es ser más como Cristo en la forma en que vivimos. En esta coyuntura que hoy nos sentamos en la mesa para dialogar y hacer iglesia en tiempos de pandemia, nos acompañan unas personas muy queridas y muy respetadas de las diferentes denominaciones hoy aquí representadas. En primer lugar, quiero presentar a la reverenda doctora Edma Torres. Puerto Rico. Dios les bendiga mucho. Tenemos también a la doctora Lisset Gabriel Montalvo, pastora de la Iglesia Metodista Ebenecer en Caguas y directora espiritual del Grupo de Apoyo de Alzheimer de Caguas. Dios les bendiga, buenas tardes, placer estar con ustedes. Y al reverendo Gamaliel Ortiz Guardiola, pastor de la Iglesia Cristiana de los Discípulos de Cristo en Bayamón y profesor adjunto del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Saludos y bendiciones para todos y para todas. Un placer estar con ustedes. Bien, hoy el diálogo que nosotros tendremos en esta mesa nos va a acercar a lo que es la teología del cuidado. El teólogo brasileño Leonardo Boff acuña la idea del cuidado como instrumento clave para superar la grave crisis social y ecológica que estamos viviendo como humanidad. Propone un nuevo paradigma que supone una forma nueva de orientar el sentido de nuestra vida, de nuestra percepción y lo que entendemos es la realidad y cómo nos relacionamos con esta. El fundamento de este nuevo paradigma gira en torno a la necesidad que existe de volver a relacionarnos unos con los otros, o en nuestro lenguaje, como decimos, relacionarnos con el prójimo, con nosotros mismos y con la naturaleza, para que nos devuelva ese sentido de pertenencia a esta y sobre todo el vínculo que como parte de la creación debemos tener para con ella. En otras palabras, nos invita a que podamos comprender este nuevo paradigma y que este es el que va a definir la esencia mediante el cuidado como una actitud fundamental básica hacia el ser humano mismo, incluyendo al mundo que nos rodea. Y desde este paradigma es que quiero compartir con ustedes unas palabras de la hermana Rosemary Jackson de la Iglesia Universitaria, quien escribió lo siguiente en esta semana. Y con eso damos paso a la reverenda Edma Torres. Ella escribió: no puedo respirar, ayúdame, qué cruel ironía. En esta pandemia, por este mortal virus, se ha comprobado que uno de los sistemas que más afectan en el cuerpo es el respiratorio. En este punto, hay que ayudar al paciente comprometido a respirar mediante el uso de los llamados ventiladores. Irónicamente, trascendió ayer que en la inhumana crueldad, un agente de la policía blanco de Minneapolis, Minnesota, al proceder a arrestar a un afroamericano y luego de derribarlo, le impidió respirar al arrodillarse en el cuello. El hombre falleció, no alcanzó el aliento de vida para sobrevivir. Qué triste. Y duele que en pleno siglo XXI y en esta tan renombrada posmodernidad de tan avanzada tecnología, los valores básicos del amor, la compasión y el respeto a la vida escaseen tanto, que haya quienes le impidan a otro lo más esencial para la vida, el respirar. Las inequidades,
e injusticia están convirtiendo nuestro mundo en uno asfixiante, uno que agoniza. Iglesia, hoy más que nunca sigamos ofreciendo aliento de vida a otro ser humano. No importa la raza, la etnia, el grupo socioeconómico o religioso, edad o preferencia sexual. Seamos voceros, pregoneros del amor de Dios. No solo respetemos y preservemos la vida, sino que seamos aliento para aquellos que, asfixiados por la maldad, estén a punto de perecer. Ayudemos a respirar en este mundo que nos muere. Quedan las palabras consignadas de la hermana Rosemary Jackson. Con ustedes, la reverenda Edna Torres. Dios les bendiga nuevamente. Mi corazón agradecido por este espacio en este día en que nos reintegramos a unas actividades, ¿verdad? Para apoyar y para cuidar. Me acerco en esta hora a este momento de reflexión sobre la teología del cuidado desde la vulnerabilidad, desde el sentimiento, desde lo que se siente con relación al dolor o al sufrimiento, ¿verdad?, que nuestro mundo está viviendo. Los últimos eventos, ¿verdad?, como el asesinato de George Floyd, y todo lo que está aconteciendo tanto en Puerto Rico como en el mundo. Así que desde esa vulnerabilidad que nos toca a todos, que nos asoma una lágrima, que nos conmueve el espíritu, me acerco al tema de la teología del cuidado. Me acerco como quien busca, no como quien tiene una verdad completa o absoluta para compartir, sino como quien busca, porque este tiempo, ¿verdad?, nos ha invitado a esa búsqueda, y en un momento dado busqué y encontré algo que hoy compartiremos. Lo encontré allí en el seminario evangélico durante mi tiempo de estudios, en esas preguntas que nos hacemos, ¿verdad?, en esos tiempos de huracanes y de cambios y de impactos mayores que tocan nuestra vida, que tocan nuestro ser y que demandan de nosotros y de nosotras, ¿verdad?, una respuesta para ese sufrimiento que nos toca, para ese evento abrumador que llega a nuestra vida. Así que desde esa perspectiva y desde esa vulnerabilidad de todos y todas como seres humanos, pero también desde la fuerza de una esperanza que resiste, ¿verdad?, que resiste y que se empeña en renovar y en recrear lo que en algún punto del camino se ve tocado, ¿verdad?, trastocado en nuestra vida. Así que en esta hora, pues agradezco que Dios permita que la mesa larga de su reino se junte en unas secciones, como lo es el seminario evangélico, la mesa de diálogo Martin Luther King, y las invitaciones que nos hacen, ¿verdad?, las diferentes denominaciones y representantes y recursos humanos, ¿verdad?, para estar en esa mesa que es de Dios. Así que en esta hora parto de varias preguntas. Al pensar sobre la teología del cuidado y la teología pastoral, que es lo que nos ocupa en este día, compartiré una perspectiva, no es la única, no está acabada, es la que encontré cuando buscaba respuestas a través de mis estudios y del proyecto de investigación que pude realizar. Así que es una de muchas que estaremos compartiendo, ¿verdad?, a través de este espacio y del tiempo. Varias preguntas me guían en este punto. ¿Qué es? ¿De qué se trata la teología pastoral y la teología del cuidado? O la teología pastoral para el cuidado. Segundo, ¿en qué situación los huracanes como María, los terremotos, la pandemia y también el desastre político, social, económico, ¿verdad?, colocan a pastores, a pastoras, a líderes laicos y a la iglesia en esta hora, ¿verdad? Cómo esos fenómenos que llegan en una magnitud mayor nos afectan como agentes que servimos a un país y a un pueblo. Así que, ¿en qué situación nos han colocado?
Tercero, cómo se responde pastoralmente y desde el liderazgo laico a tanto sufrimiento, todo junto, todo de golpe, ¿verdad? En estos últimos años. María, 2017, terremotos, pandemia 2020, más el acumulativo de un desastre político, social en nuestro país. La corrupción que diezma empleos, que genera migraciones, que prende fuego en las Amazonas, en Australia, alrededor del mundo, que desplaza comunidades nativas, que reduce derechos y libertades, que reduce servicios de salud, educación, comida. Así que, ¿cómo se responde pastoralmente a ese cambio tan rápido, tan de golpe que nos ha tocado? Me voy a referir al marco, ¿verdad?, y a la perspectiva del doctor y reverendo Jesús Rodríguez Sánchez, profesor en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, cuando nos comparte una perspectiva desde el marco de la educación pastoral clínica y la capellanía, ¿verdad? Él describe este proceso como lo fue en su vida personal cuando transicionó de la pastoral de la iglesia local al ministerio de la capellanía en el hospital. Él lo describe como un proceso severo, porque no es lo mismo trabajar el sufrimiento humano desde el contexto de la congregación local que como se trabaja en el contexto del hospital. Y en este espacio voy a usar la analogía del templo, del hospital, del pastor o la pastora o el líder laico y el capellán o capellana. Voy a usar esas analogías para poder llegar no tanto a definir, ¿verdad?, pero a describir la teología pastoral para el cuidado, ¿verdad? Así que él dice que fue muy severa esa transición porque no era igual ministrar en el templo y en la comunidad de la congregación que ministrar en el contexto del hospital. Si tomamos la analogía del templo y el hospital, me parece que hemos estado pasando por esa transición. Nos hemos movido, o todos estos fenómenos y todos estos procesos nos han movido de ser pastores, pastoras, líderes, laicos, laicas, a ejercer la capellanía de la salud. ¿Ves? Así que el factor importante en este contexto de la educación clínica es ese factor importante, la exposición al sufrimiento. ¿Ves? Así que la exposición al sufrimiento tiene mucho que ver en todo lo que podemos ver desde esta perspectiva de la salud, que es la teología pastoral para el cuidado. Así que el sufrimiento como factor común y central, estando conscientes de la intensidad y la exposición a la cual podemos estar en nuestros ministerios, como pastor o pastora de iglesia local, hay una exposición a esos sufrimientos que otras personas viven y que están bajo nuestro cuidado, como lo son enfermedades prolongadas, ministrar o trabajar en áreas, en zonas de alta pobreza y marginalización, ministrar en situaciones de opresión social o política, acompañar en pérdidas, ¿verdad?, las ceremonias funerarias, memoriales. Y en el contexto de la iglesia podemos usar un tipo de lenguaje y de expresión más exclusivista de la fe cristiana. En el contexto del hospital nos describe el doctor Rodríguez Sánchez, el ambiente está más saturado por el sufrimiento de manera continua, en forma continua, en proporciones enormes, ¿verdad?, fuera de lo común. ¿Por qué? Porque hay unidades de trauma, hay unidades de personas que sufren quemaduras graves, hay unidades de oncología, hay unidades de personas que luchan con enfermedades terminales, unidades de intensivo, de psiquiatría, ¿verdad?, u hospitales especializados en el área de psiquiatría. Y entonces en este contexto del hospital, donde el ambiente es más plural, más secular, más diverso, pues se requiere de un lenguaje más inclusivo y de una administración que pueda alcanzar a todos desde sus valores de fe
y no necesariamente desde mi valor de fe. ¿Cuál es la conclusión cuando les planteo estas analogías? Templo, hospital, pastoral, laicado, capellanía, ¿verdad? Cuando usamos estas imágenes, ¿a qué conclusiones llegamos? Pues llegamos a la conclusión de que no solo sufrimos, sino que lo hacemos de maneras únicas, ¿verdad? Esa es una cita del reverendo Jesús Rodríguez. Así que el sufrimiento se vive y se experimenta de modos distintos y afectan diferentes áreas de nuestra salud integral. ¿Ves? Así que la capellanía, ¿verdad? Los capellanes y las capellanas ven la experiencia del sufrimiento humano en grandes dosis. Están sumergidos todo el tiempo en trabajos de alto riesgo. Y subrayemos la palabra riesgos, de riesgos para la salud mental y emocional. La teología pastoral para el cuidado está en contacto con el sufrimiento humano de formas constantes y todos los días. Así que hay unos riesgos para la salud de quien ministra, para ese pastor, para esa pastora, para ese líder laico, para ese capellán o capellana. Así que en este sentido, ¿verdad? Podemos ver nosotros que hay unos elementos de riesgo y entonces como tercera conclusión establecemos que pandemia, terremotos, huracán María e Irma primero, ¿verdad? Como preámbulo, nos han colocado en una situación de revisión teológica, en una situación de revisar nuestras teologías desde el contexto de la pastoral, de la congregación local y su comunidad inmediata. Hay que revisar esa práctica y también la praxis, ¿verdad? En términos de que la práctica se refiere a las funciones, pero la praxis es la encarnación de ese marco teológico conceptual que nos guía, de esas formaciones y de esas informaciones académicas importantes, valiosas que hemos recibido. Así que en nuestra práctica y praxis liberadora en este tiempo, estamos haciendo una revisión porque las demandas de nuestro medio ambiente, con todos los impactos fuertes y abrumadores que hemos recibido, nos requieren revisar para poder responder. Tenemos que decir que nuestro Dios es un Dios creador y al cuidado. Así que tenemos que subrayar eso. Dios es creador y Dios es cuidador. Génesis 1 y 2 es la narrativa que nos permite ver a ese Dios que crea en el caos, ¿verdad? Y nosotros estamos pasando en los últimos años unas experiencias caóticas que nos abruman, pero que demandan de nosotros que podamos recrear ese desorden, esa alteración, ese sufrimiento y esa angustia. Así que nuestro modelo es Génesis 1 y 2, ver a Dios como creador y como cuidador. El Salmo 23 es otro salmo que nos habla del Dios que cuida, que nos ampara, que nos hospeda, que nos prepara la mesa, que nos unge con aceite y que nos acompaña en el valle de la sombra y de la muerte. Y en este tiempo de Pentecostés, escuchamos a Jesús a través de las narrativas de Juan decir: no dejaré huérfanos ni huérfanas. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vendrá otro consolador, el Padre enviará a otro. Así que nuestro Dios es creador, recreador de la vida en medio del caos, y también es un Dios que nos cuida y que comprende lo que sufrimos y el tiempo que nos toma pasar por ese proceso y transformar nuestra manera de afrontar la vida, ¿verdad? Y de afrontar la crisis y la dificultad. Así que pandemias, terremotos, huracanes, ¿verdad? Nos han colocado en una situación de revisión y nos han movido de una praxis acostumbrada a rebuscar y a indagar nuevos modos de responder a nuevas situaciones mayores que no son nuevas, ¿verdad? Porque las pandemias y los huracanes y los terremotos nos han acompañado a través de toda la historia, pero obviamente sacuden
nuestros modos habituales de vivir y de responder y afrontar y manejar la vida. Así que nos han movido del templo, que está cerrado, al hospital. Puerto Rico ahora y el mundo es un hospital de migraciones, de necesidades, de empobrecimiento, de dolores, de cambios. Gente que tenía su casa, pues ahora no tienen su casa, que tenían su trabajo, no tienen su trabajo, que tenían su familia, pues ahora no tienen su familia, si han migrado, si se han movido. O sea, son unos cambios demasiado acelerados y demasiado rápidos, y encima de eso está la intervención humana que impacta la creación, aumentando el desastre ambiental y que impacta los procesos de la vida social, generando más dolor y más empobrecimiento. Así que el trabajo de pastores, pastoras, laicos, laicas, se magnifica, y en los niveles y las intensidades del dolor y de los cambios en la salud integral de las personas también los podemos observar. Por lo menos en mi congregación y en mi ministerio yo he podido observar unos cambios. Gente que no tenía asma antes de María, pues tiene asma, y son personas de 60 años o más, ¿verdad?, que han presentado esos cambios. Personas que tenían condiciones, ¿verdad?, crónicas, ya sea diabetes, condiciones del corazón, se les complicó también casi ya al paso de los 6, 7, 8 meses del huracán. Esos primeros meses respondimos, ¿verdad? Respondimos a la necesidad, respondimos al momento, pero el organismo recibió unos impactos, el organismo integral, porque es una visión holística, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro ser completo, ¿ves? Así que nos han movido y hemos vivido también unas pérdidas en nuestra vida. Voy rapidito, Olga. Me avisa cuando me queden 2 minutos. Sí, ya, porque quería, antes de entrar a la cuestión, ¿verdad?, bíblico-teológica, para que entonces el reverendo, porque ya sabemos que dentro de este entorno nos vas a hablar de, o el énfasis es esa dimensión pastoral. Entonces, ese sufrimiento, esa exposición al sufrimiento, y que sobre todo hay esa transición de una esperanza que resiste desde la pastoral. Pero entonces tenemos al reverendo Gamaliel para que nos hable un poquito acerca de cómo desde la teología se ve ese sufrimiento. Saludos de nuevo a todos y a todas. Yo creo que este es un momento en el que resulta puntual recordar una verdad que nos ha golpeado frontalmente en esta situación, que es la realidad de la interdependencia. Todos los factores que componen, todos los elementos, por minúsculos que sean, que componen la totalidad del orden creado, están en absoluta interconectividad, en absoluta interdependencia. Y aunque nosotros habíamos escuchado eso hasta la saciedad, en diferentes momentos de la vida, en lecturas, en conferencias, yo creo que no erramos al decir que no habíamos vivido, ninguno de nosotros había vivido un evento en el que había quedado tan en carne viva esa realidad de cómo todo está interconectado. Figúrense que aquí estamos ante un evento que ha cruzado todas las fronteras, que comenzó en un poblado por allá, en un lugar lejano, en un país más lejano aún. Y todo el planeta se ha visto impactado por esto. Así que, ¿y por qué yo estoy significando eso? Que posiblemente lo hemos pensado, además del hecho de que esta situación ha puesto de manifiesto eso de una manera tan cruda. Eso obviamente informa otros elementos de nuestro quehacer teológico. Cuando nosotros hablamos, incluso pensando en los huracanes, los terremotos,
las guerras, siempre de alguna forma o de otra esos eventos han quedado históricamente, obviamente tienen efectos emocionales en todo el mundo, claro, pero han quedado geográficamente circunscritos a algún espacio del globo terráqueo. Aquí nosotros estamos frente a un evento que ha desconocido las fronteras y que, salvo unas rarísimas excepciones por factores de ubicación geográfica y demás, pues a lo mejor no ha llegado a algún que otro rinconcito. Y yo estoy planteando esto porque yo soy de los que cree como pastor, y lo vivo convencido de eso, que la teología que nosotros y nosotras hacemos desde nuestros púlpitos ayuda o no ayuda a cuidar a la gente. Yo, ¿verdad? Como yo soy un pastor eso es lo que yo soy, pastor de iglesia. Todo lo que nosotros vamos construyendo, que se va convirtiendo en una narrativa que ocupa el imaginario de la gente, dibuja, retrata una imagen de Dios y dibuja también una manera de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Así que este asunto de cómo indisolublemente todo está interconectado con todo es para mí el fundamento sine qua non para hablar de la teología del cuidado. Hasta bíblicamente lo leemos en Pablo allá con la cuestión de la diversidad, pero que el cuerpo está conectado. Pero no ha habido un evento que nos haya obligado, incluso voy a hacer un comentario antipático, aún por las razones equivocadas, aún por egoísmo, en el caso de la gente que funciona a base del egoísmo, necesitan que los demás se cuiden, porque en la medida que los demás se cuiden, él o ella queda menos expuesto. O sea, que hasta desde las razones equivocadas, esta situación nos ha obligado a manejar esa interconectividad, esa interdependencia, esa mezcla en la que vivimos. Y lo que yo quiero puntualizar en este primer espacio como pastor de iglesia es que nuestros discursos, incluyendo temas tan básicos y tan fundamentales como la salvación, como incluso hay una serie de incisos en nuestro discurso, en nuestra práctica, en nuestra manera de comunicar el mensaje en este momento, que parece que más bien los hemos convertido en otro producto más de consumo del mercado en el que vivimos. En vez de estar elaborando teologías hacia la vida, parecemos también elaborando teologías de mercado. Fíjense, para aterrizarlo en una cosa bien concreta, y con esto terminar, cómo eso, a ver si nos acabamos de enterar, obliga a que sigamos recuperando lo que el propio texto bíblico nos invita desde el principio, que es que desde esa creación que está toda interconectada y que para nosotros es vital porque Dios es el creador, nuestras teologías comienzan o persisten en alimentar la idea de lo colectivo, de lo que rebasa las fronteras de mis intereses. Naturalmente, en un país en el que crecientemente la voracidad del capital nos sigue invitando y seduciendo para que cada cual construya su isleta aparte. Y si usted quiere un ejemplo, por si no me está, ¿verdad? Por si no se me entiende, en medio de esta situación, cuando escuchamos o cuando sabemos de un puertorriqueño que dice, la pandemia fue productiva, y el otro Faro de Alejandría le responde, tantos millones para un solo puertorriqueño. Cuando uno ve eso, cómo eso sigue golpeando al país
Y más allá de, que Elma Mercedes lo mencionó muy bien ahorita, hizo el recuento, más allá de los huracanes, más allá de los terremotos, más allá del coronavirus, sobre nuestro pueblo hay una pandemia estacionaria. Para que acabamos de entenderlo, ¿no? Hay una pandemia estacionaria. Y eso tiene que ver con el cuidado, porque no solamente es que la teología del cuidado de los pastores y las pastoras tenga que ver con sus rebaños locales, sino que a nosotros también nos toca. Por lo menos para mí es importante asumir, pequeño o modesto, lo que sea, no importa, el rol como cuidador de la comunidad nacional a la que pertenezco. Y como esa pandemia estacionaria, que es la pandemia de la corrupción, es la pandemia de cómo se ceba el interés propio a costa de lo que sea, sin ningún tipo de miramiento. Quiero invitar a la gente en el ministerio a que nosotros veamos que nosotros estamos en medio de un país maltratado, golpeado, vejado, despojado. Y vayámonos, y yo sé que el grupo que está viendo esto lo sabe, pero para que lo tengamos consciente, todas esas cosas van minando la salud emocional de nuestro pueblo. Y a nosotros nos toca acompañar ese proceso. Y ser agentes que de alguna manera desde nuestros espacios podamos contribuir a que en medio de esas conductas que son violencia contra el pueblo, que le hacen daño al pueblo, cómo nosotros de alguna forma ayudamos a que este pueblo mantenga la cordura. Si eso no es teología del cuidado, que entonces baje el espíritu y me lo diga. Así que ese asunto de la interconectividad tiene que provocar que nuestras teologías estén también interconectadas con esas múltiples realidades que tenemos a nuestro alrededor. Cómo se ha disparado la tasa de casos de violencia de género en este momento, y aquí grupos ya tienen la voz ronca de rogarle a la gobernadora de Puerto Rico que declarara un estado de emergencia. Y hay mucha voz para defender las compras fatulas del coronavirus, que no hay manera de justificarlo. Pero no hay voz para levantar un estado de emergencia, a ver cómo como sociedad articulamos un proyecto para proteger a la gente que está en las posiciones más vulnerables en nuestros espacios domésticos y comunitarios. Así que solamente traigo esta nota de inicio para que nos ubicar, ¿no? Está un poco lo que se decía ahorita, no es para dar todas las respuestas, es para ubicar en contexto, poner sobre la mesa algunos de los elementos que van a requerir que pastores y pastoras que están realmente comprometidos con su vocación, no los que quieren abrir los templos por abrirlos. Y yo soy el primero, que todo el mundo sabe, yo soy un ser, lo he dicho, soy un animal de iglesia. Yo amo la iglesia. Es lo que me formó, es lo que me corre por la sangre, es por lo que vivo, es lo que me apasiona. Pero lejos de estar ocupados en el asunto de abrir por abrir, a lo que queremos llamar la atención con mucha responsabilidad es a ver hacia dónde es que tenemos que dirigir nuestras acciones y nuestros discursos también, para contribuir a que ese colectivo, estando más consciente de su realidad, pueda nombrar su realidad y comenzar a exorcizar esos demonios que lo abaten y que lo pretenden destruir. Porque nosotros seguimos creyendo, estamos empecinados en creer que la vida siempre va a tener la última palabra. Gracias, pastor. No hay duda, ¿verdad?, que ya nos estamos acercando no solamente desde la dimensión pastoral, sino que ahora hay un elemento de interconexión y de interdependencia, donde debe haber un tránsito hacia lo que son
nuestra teología, pero también que vaya interconectando toda una realidad que no solamente la pandemia, los huracanes, los temblores, verano 2019 ha sacado a la luz, y las teologías o las reflexiones que hagamos se tienen que ir acercando. Pero ahora tenemos a la reverenda doctora Lisette Gabriel desde otra dimensión que ella nos va a explicar. Buenas tardes, tengan todos y todas. No puedo dejar pasar por alto la imagen que trajo Olga, la doctora Olga Colón, al principio del mensaje de la hermana Rosemary Jackson. Ayúdame a respirar. Me parece a mí que el ventilador, como enfermera, ¿verdad? Como salubrista, el ventilador es esencial en un momento de esta pandemia que nos ha tocado vivir del COVID-19. Y me parece a mí que desde esa perspectiva, cuidar es convertirnos en ventiladores para que quienes no pueden respirar puedan respirar a través de nuestro cuidado en medio de sus crisis, por los efectos de las distintas pandemias que estamos viviendo en nuestros tiempos, la pandemia de la corrupción, la pandemia de la opresión, la pandemia de las situaciones atmosféricas que ya mis compañeros, hermanos y amigos ya lo han hablado, la pandemia del desamor, la pandemia de los crímenes de odio, la pandemia de la violencia hacia los más y las más vulnerables. Yo parto, ¿verdad? Mi punto de partida en mi praxis pastoral, en mi praxis personal, es desde este marco que Dios es el Dios que acompaña. La teología del cuidado que yo afirmo es la teología del cuidado del Dios que acompaña. Y quiero referirme a Isaías 40, el verso 10, que yo creo que es uno de los puntos donde ha enmarcado mi vida pastoral y mi vida personal. Y los hermanos y hermanas de mi iglesia saben que mi libro favorito de la Biblia es el libro del profeta Isaías. Y yo quiero compartir con ustedes de la versión 10 habla hoy, ese verso 10 de Isaías 40. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Y me parece a mí que en medio de estas pandemias que ustedes han mencionado, hay una pandemia que se viene diseminando desde varias décadas, pero que tomó quizás un auge mayor, quizás del 2010 para acá, que nos hemos preocupado un poco más por esa pandemia, y es la pandemia de las enfermedades de demencia, de todo tipo de demencia, porque el Alzheimer es un tipo de demencia, y para aquellos que no saben, mi tesis doctoral está realizada en esta experiencia del cuidado de los cuidadores, de aquellos pacientes diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer. La pandemia del Alzheimer arropó a Puerto Rico de una manera vertiginosa, y para el año 2017 se había registrado ya que en Puerto Rico el Alzheimer era la cuarta causa de muerte en nuestro país. A nivel mundial, en el 2010, hubo un registro de 35.6 millones de personas que habían sido afectadas por demencia, por cualquier tipo de demencia. Y cada año la proyección es que 7.7 millones de personas tienen demencia, se les diagnostica demencia. Así que es interesante porque las demencias son situaciones bien difíciles para trabajar, tanto para quien la tiene como diagnóstico, como para aquellos y aquellas que cuidan a estas personas. Así que las personas que cuidan pacientes con demencia necesitan respirar, necesitan ese aire para poder continuar esa lucha en medio de los contextos que les ha tocado vivir. Cuando nosotros hablamos de lo que es esa teología del cuidado, tenemos que hacer referencia a Kleinberg, a Howard Kleinberg, como esa persona que nos ayudó a nosotros en el entendimiento de lo que es el asesoramiento y el cuidado pastoral. Y Kleinberg dice que hay 5 funciones básicas para el cuidado. La primera es sanar, apoyar,
guiar, reconciliar y nutrir. 5 aspectos fundamentales o 5 funciones fundamentales para nosotros cuidar a otros y a otras: sanar, apoyar, guiar, reconciliar y nutrir. Y estas 5 funciones tratan todas de acompañar. Cuando tú acompañas, tú ayudas en el proceso de sanidad. Y no estamos hablando solamente de sanidad física, estamos hablando de sanidad emocional, de sanidad de relaciones. Cuando tú acompañas, estás apoyando porque estás respaldando y teniendo empatía y confidencialidad sobre la persona. Cuando guías, estás acompañando en un proceso educativo hacia esas personas que está guiando en todo el aspecto, porque este es un modelo biopsicosocial espiritual. Así que es un modelo integral, es un modelo transversal, es un modelo holístico. Cuando tú acompañas, ayuda a la gente en su proceso de reconciliación. Reconciliación que requiere aprendizaje y discernimiento, que incorpora lo que es la confesión y lo que es el perdón. Cuando tú acompañas, también estás nutriendo, como afirma Kleinberg, ¿verdad?, en ese proceso de capacitación para desarrollar el potencial y alcanzar la plenitud de la vida. Hay otra persona que nos ha ayudado en este proceso y es Rebeca Radillo. Y ella dice que en ese proceso de cuidado, nosotros tenemos que enmarcar esa práctica pastoral desde una que restaura, libera y empodera. Restaurar, liberar y empoderar también es, mi querido hermano y hermana, acompañar, es ser ese proceso, ese testimonio de Dios en medio de nuestras respectivas comunidades. El doctor Harold Cohen, fundador y director del Centro de Estudios de Religión y Espiritualidad de Salud de la Universidad de Duke, él afirmó, entre otras cosas, que si queremos acompañar y ministrar a las personas con cualquier situación y especialmente con condiciones de salud mental, nosotros debemos atender 3 áreas fundamentales: lo personal, lo teológico y lo interpersonal, todo lo que se relaciona con él o con la familia. Así que todos estos aspectos afirman lo que yo afirmo y vivo, que es la teología del cuidado en forma de acompañamiento, de ese Dios que acompaña, de ese Dios que siempre está. Gracias, reverenda. Entonces tenemos a la pastora Esma Torres. Ya hemos hablado, ¿verdad? Se incluye ese modelo biopsicosocial de sanar, apoyar, guiar, reconciliar y cubrir, pero también desde ese acercamiento como pastores, ¿verdad? Que sepan que no solamente es la parte del cuidado, es la parte teológica, es el componente interpersonal. ¿Qué nos tiene que decir entonces, reverenda Esma Torres, desde su dimensión? Ok. Primero, me gustaría darle un poquito de hilo a esta visión de lo que es el cuidado pastoral y lo que es la teología pastoral, ¿verdad? El cuidado pastoral no es la teología pastoral, ¿verdad?, sino que es la encarnación de esa teología que estudiamos de manera crítica, ¿verdad?, y que nos presenta modelos de cuidado, diferentes modelos de cuidado y diferentes metodologías, y la encarnamos de una manera tal que pueda llegar a la existencia, a la vida de la persona que sufre, de la persona que afronta crisis, de la persona que es cuidada y de la persona que cuida. Uno de los objetivos que la doctora Olga, ¿verdad?, nuestra moderadora, nos compartía en la reunión previa, era cómo abordar el tema del cuidado pastoral para quienes cuidan, ¿verdad? Que ya la reverenda Lisette entró en ese aspecto con los cuidadores de Alzheimer. Ahora, ¿cómo trabajamos el cuidado pastoral para los pastores, pastoras, laicados, que son agentes de servicio, de respuesta en emergencia, de esperanza, de buena noticia, ¿verdad?, de transformar lo que se convierte de momento en un caos repentino y abrumador
en un proceso de recreación de la vida, de los espacios e inclusive de la sociedad y de las intervenciones humanas que causan y generan sufrimiento y trastornos, ¿verdad? En todas las dimensiones de la salud, como bien decía la compañera Lisette. Pues miren, cuidado pastoral, como les decía, no es la teología pastoral, sino el acompañamiento y la presencia profunda y total. Ese cuidado pastoral no tiene que ver con lo que yo hago por una persona o por las cosas que le proveo. Eso es una parte importante, ¿verdad? No tiene que ver con la función de lo que hacemos, sino con la conciencia de que es la presencia total en medio del sufrimiento de una persona, de un grupo, de una comunidad, de un país o del mundo. Así que, así como la pandemia toca el mundo, la esperanza y el cuidado también debe ser pandémico. Así que, como decía Gamaliel, ¿verdad? Que vivimos para esto, que esta es nuestra vocación, que los tres llevamos más de 20 años en esto, ¿verdad? Y todavía la pasión está ahí. Pero también, junto con eso, están las dimensiones psicológicas, biológicas, fisiológicas, ¿verdad? Emocionales, espirituales, y ahí donde la espiritualidad entra en el proceso de cuidar como un recurso que acompaña, que dentro de las preguntas existenciales que la crisis, ¿verdad? Nos plantea y la gente nos plantea a nosotros como pastores y pastoras, y que posiblemente también nos hagamos, pues también el Evangelio nos permite recrear en sus imágenes y en su palabra y en nuestras acciones y en la música. O sea, fíjense cómo en este proceso, a través del medio tecnológico, hemos podido ver la transformación del sermón, la transformación de la liturgia, la transformación, ¿verdad?, de la canción, de la oración, del acompañamiento, ¿sí? ¿Cómo hemos podido ver esa transformación y cómo eso ha sido una respuesta nueva ante preguntas? ¿Y ahora qué hacemos con la iglesia cerrada? Porque el templo cerrado, ¿verdad? Porque el templo es ese espacio, ¿verdad? No central, pero sí en alguna medida lo fue antes de esto, como espacio de reunión. Durante el huracán María, que no había luz, no había celular, comunicaciones, ¿verdad? El templo se convirtió en el lugar donde la gente iba, ¿verdad? Donde se reunían y donde recobraban y restauraban sus energías y sus esperanzas. Fue vital, e inclusive fue y ha sido refugio durante María, luego durante los terremotos, con los desplazamientos de las personas de sus casas a campamentos o a espacios, ¿verdad?, religiosos que se abrieron como casa y como refugio, ¿ves? Así que el templo cumple sí unas funciones, no es central ni determinante, porque la iglesia es más que las paredes, pero las paredes pueden representar un espacio de servicio y de provisión de techo, de comida, de albergue, de amor, de esperanza. En María lo fue, ahora no lo es. ¿Ves? Ahora no lo es porque hay unos riesgos a la vida con esta cuestión de la exposición al contacto. Así que en medio de esto, ¿cómo generamos y trabajamos ese proyecto de cuidado, cada una desde su contexto, ¿verdad? Pero ¿cómo generamos eso para seguir siendo una presencia activa y viva que tiene como primera función hacer esa presencia y luego, posteriormente, lo que podamos proveer? Mire, porque podemos proveer muchas cosas, pero si no lo hacemos con el amor y la compasión y la empatía que requiere el sufrimiento del otro y la otra y su propio proceso para revisar su afrontamiento de la realidad, pues de nada nos sirve, ¿verdad? Somos como un címbalo que retiñe o un metal que resuena. Así que es una relación viva, el cuidado pastoral es una relación viva. Las teologías se siguen revisando en la medida que vivimos el cuidado, porque vamos a descubrir nuevas cosas, nuevas necesidades, nuevos requerimientos. Así que los marcos conceptuales se renuevan en la medida, ¿verdad?, que vamos trabajando y viviéndolo. ¿Ves? El proceso de cuidado pastoral tiene mucho que ver con las necesidades, con las luchas, con el dolor. Ahora bien, en cuanto a la pregunta de objetivo, ¿verdad?, que la moderadora nos planteó, ¿cómo trabajamos el cuidado pastoral de pastores y pastoras? La exposición a todos los estresores que los eventos abrumadores sociales, económicos, políticos, de fenómenos naturales nos van transformando la praxis liberadora del ministerio,
cómo nosotros nos cuidamos y cuidamos. ¿Ves? Así que hay 3 dimensiones importantes que tenemos que ver. Uno, cómo nos impacta nuestra vida, esa autoevaluación de cómo nos impacta, cómo lo sufrimos, cómo lo interpretamos, cómo lo vivimos, cómo nos cambia nuestros modos, nuestra experiencia con Dios, para entonces nosotros también poder medir en nuestra vida cuánta necesidad tenemos de ese cuidado. Así que es importante trabajar, ¿verdad?, con esas dimensiones desde el campo de la salud y de la enfermería. Se proponen 3 dimensiones para el cuidado. Una dimensión, ¿verdad?, que se propone es la esperanza. La esperanza, yo le añado también la resistencia. ¿Ves? Trabajar la esperanza en nuestra propia vida, ¿verdad? En nuestros propios quebrantos, en los quebrantos de compañeros y compañeras, de esos hermanos laicos y laicas que han estado respondiendo, y que esto se extiende también a todo el personal que sale a trabajar todos los días en las diferentes áreas, sobre todo de la salud. Segundo, el sufrimiento espiritual desde el campo de la enfermería trabaja con el tema de la muerte digna. Nosotros ahora estamos afrontando procesos de muerte desde María, con toda la infamia, ¿verdad?, que fue el proceso de manipular unas estadísticas, y cuando vinimos a ver las muertes directas o indirectas fueron muchas, y el proceso de muerte digna y de acompañamiento digno, ¿verdad?, se vio afectado, y fue un dolor y un sufrimiento y un daño causado a todo el país. Así que eso nos incluye a nosotros y a nosotras también. En lo personal tengo que decir que mi familia, ¿verdad?, tuvo la experiencia de vivir la caída de mi papá del techo de la casa, y en ese proceso perder de manera instantánea un dedo en ese proceso. Él perdió de raíz un dedo, 2 operaciones y posteriormente la detección de un cáncer y un tratamiento. Yo soy pastora, estoy trabajando con mi gente el proceso de empaque de alimentos. Llega la llamada, me impacta, atiendo eso, me convierto no solo en la cuidadora de mi congregación, de mi comunidad, sino también de mi familia en una situación que alteró el proceso de la salud, que impactó también a una mamá. Así que en ese momento fue un momento en que me planteaba y me preguntaba cómo los compañeros y compañeras y cómo los líderes, las congregaciones están viviendo el momento. Actualmente con el COVID es la misma pregunta, es el mismo proceso, y como decía Gamaliel, todo está conectado con todo y con todos y todas. Así que es imposible escapar del proceso y de la pasión de servir a ser personas, ciudadanos, ciudadanas, que también vivimos el mismo evento y que tenemos que procesarlo rapidito, porque hay que dar una respuesta de esperanza y de acompañamiento y de resistencia. Así que esperanza en el proceso de cuidado, muerte digna hoy, cómo estamos viviendo y estamos afrontando la muerte de gente amada a causa del COVID-19, cómo eso cambia el proceso del servicio funeral, del servicio memorial, de la presencia directa, cómo nos cambia eso a nosotros y también cómo nos afecta, y cómo tenemos que manejar el dolor que eso puede ocasionar de lo que era la práctica habitual de acompañar en tiempo de muerte. Cómo un país, un gobierno se acerca a la muerte, se expresa sobre la muerte. No es lo mismo acompañar en duelo y en respeto a la vida, a los cuerpos, ¿verdad? Y cuando digo los cuerpos, podemos recordar los vanes durante María con personas nuestra gente fallecida en congeladores, chorreando líquidos, y allí los familiares en forense. O sea, cuidar, fíjate que el proceso de cuidado comprende desde el campo enfermero 3 cosas: la esperanza, para poder reconectar desde los procesos agudos y críticos de enfermedades fuertes que se viven en los hospitales y ahora que vive el mundo entero de manera abierta, porque el mundo es el hospital y Cristo es el sanador y el médico.
Y el amor y la compasión y nuestra gestión también tienen elementos de sanidad. Así que eso es importante desde la fe cristiana para nosotros y desde las diferentes fe y sistemas de creencias y valores de todos los demás. Nos convertimos ahora en una iglesia más expuesta y abierta a esas diversidades y a responder en cuidado de todos y todas sin preguntar qué. Sí, unos requisitos de que hay que estar bautizado, tener tal edad, o sea, esos elementos, ¿verdad? Más dogmáticos, más internos, más exclusivos de la fe, también son muros que se van derrumbando porque estamos al servicio de todos y todas, de manera personal o directa, ya sea por el medio tecnológico, ya sea porque estamos frente a sus casas con un megáfono, ya sea porque llevamos la comunión por encima de la verja, ¿verdad? O ellos allá tienen su juguito de uva, su pan, y nosotros del otro lado también, ¿verdad? Así que son nuevos modos de responder manteniendo la prevención, ¿verdad? Y los protocolos del cuidado y del amor al otro, ¿eh? Así que eso es importante. Y el tercer factor, ¿verdad? Dijimos esperanza, muerte digna en el proceso de cuidado desde el campo de la salud enfermera y la salud espiritual. Dentro del campo de la enfermería, del diagnóstico enfermero, y Lisette sabe más de esto que yo, porque yo no soy enfermera, ¿verdad? Yo soy pastora, que en un punto dado de mi proceso de estudios, y Lisette igual, ¿verdad? Porque ambas somos graduadas de la misma clase, las unidades de estudio del seminario están orientadas al cuidado de la familia, y una de las unidades fue ecología, espiritualidad y familias, ¿ves? Y eso fue el semestre antes de llegar María, en enero o marzo, y María llegó en septiembre. Así que cuando María llega, en mi caso como pastora, tenía la carpeta fresca abierta porque esa unidad fue bien intensa, bien profunda y bien nutridora. Yo tenía todas las informaciones para ayudar a mi gente a comprender los fenómenos naturales, las intervenciones humanas, el cambio climático, la injusticia, la corrupción, la desigualdad que crea problemas ambientales mayores en el país, ¿verdad? Tenía todas esas informaciones para ayudarle a comprender ese fenómeno y ese momento desde una perspectiva de la salud espiritual, en ese diálogo transdisciplinario, ¿verdad? No monodisciplinario. Porque si es monodisciplinario, yo solo cuento con mi fe, con la Biblia, con las doctrinas que tengo, pero yo, el epidemiólogo, pues no lo vamos a oír y vamos para la iglesia aunque haya COVID-19 porque somos hijos e hijas de Dios y esta plaga no le toca a los hijos y a las hijas de Dios, ¿ves? Así que eso es una visión monodisciplinaria de lo que es el cuidado pastoral. Una visión transdisciplinaria desde la fe dialoga con otros campos, como decía Lisette, ¿verdad? Dialoga con los epidemiólogos, dialoga con los ecologistas. Oye eso porque la fe tiene razón. Nuestra fe, que es la de Jesús y su evangelio, es una fe que piensa, que organiza, que mueve la gente, porque Jesús educaba, movía, sanaba, enseñaba. Así que el modelo de Jesús es un modelo integral. Y este es el modelo que en mi proceso pude ir pues descubriendo. Diría yo que desde la fe cristiana este modelo holístico se pudiera definir desde Lucas, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, a mí no me metas la ciencia aquí porque la verdad total es la Biblia y la fe. Con el factor adverso de que con ciencia e inteligencia creó Dios todas las cosas, con orden. Y que para la comunidad hebrea, el aspecto de la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el conocimiento, tiene un valor fundamental. Con los recursos que tenían en ese momento, que en este momento nuestro, ¿verdad? Hemos superado porque los conocimientos pues han fluido y entonces ya podemos de alguna manera describir o predecir, prepararnos con anticipación si es un huracán, ¿verdad? Así que oímos eso. Y desde la Biblia, el texto que mejor describe el modelo holístico es Lucas 2:52, que decía aquí Lucas, escritor, historiador, y Colosenses 4 lo destaca como médico también, ¿verdad? Decía Lucas, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, el aspecto físico, y en gracia
su espiritualidad con Dios y con los hombres o los seres humanos. Así que Lucas tenía una visión holística de lo que es crecer y de lo que es afrontar y vivir la vida. Y Jesús vivió eso, ¿verdad? Jesús vivió eso. Y Jesús enfrentó los estigmas de su sociedad con relación a sanar gente endemoniada, gente poseída, gente estigmatizada. La salud mental es un estigma dentro del contexto de la fe y de nuestra sociedad en general, ¿verdad? Se tiene como algo negativo, que no se debe hablar, que no se debe mencionar, que no se debe discutir, que no se debe predicar, cómo le da depresión, ansiedad, angustia, insomnio, alteraciones de alimentación, nerviosismo, burnout. ¿Cómo le da eso, verdad? Fatiga por compasión. ¿Cómo le da eso a los líderes, a los pastores, a la gente de la iglesia? Bueno, pues claro, porque la creación de Dios es una creación integral. Biológico, fisiológico, el alma, ¿verdad? La mente, lo mental, lo emocional, lo que sentimos, y el aspecto social y nuestras intervenciones para guardar el orden creado o para alterar el orden creado. Y cuando lo alteramos, estamos alterando la salud del planeta, y si alteramos la salud del planeta, estamos alterando la salud de los seres humanos, nuestra propia salud. ¿Ves? Así que el cambio climático tiene que ver con eso, y la pandemia en este punto dado nos ha unido, como decía Gamaliel, ahora sí que globalmente, de manera consciente y con un reconocimiento, ¿verdad? Porque vemos cómo las aguas, los aires se han ido saneando por nuestra ausencia, por la ausencia de nuestros automóviles, pero queremos reapertura en medio de un contexto de alto riesgo. La reapertura de los templos, empezando por Plaza Las Américas, que ya tiene 19,000 personas anotadas para entrar en ese calendario de reapertura con protocolo. ¿Ves? Así que ese primer templo del país representa los grandes intereses económicos que dominan el mundo. Y la iglesia tiene que reflexionar sobre sus teologías del cuidado frente a esos movimientos que se están dando, de los cuales la población mundial sencillamente pues es un peón de trabajo y es un esclavo, ¿verdad? De un sistema que esclaviza y que obliga a la persona, aunque no querramos. El mismo sistema económico obliga a las personas y capitalistas de consumo, ¿verdad? De producción, de distribución selectiva, de desecho, porque llega un punto que ya cuando tú no sirves, pues está bien, pues mira, para afuera vas y sin beneficios ni nada, ¿verdad que sí? Así que ese es el sistema económico que nos impera hoy día y que ha dañado la salud del planeta, que ha ocasionado un distrés, un sufrimiento, una angustia, una alteración integral en la salud de nuestro planeta y por ende en la nuestra. Así que tenemos que meditar bien, ¿verdad? Cómo vamos a dar unos pasos en estos planes de cuidado. Hay unos marcos que nos ofrecen guías de cómo se elabora un plan de cuidado desde la fe integral y en diálogo con otras disciplinas. Hay unos marcos, ¿verdad? Y el campo de la enfermería ofrece esos marcos. Esa es mi contribución final, ¿verdad? En mi investigación. ¿Cómo aplico esos marcos para la vida del cuidado de líderes, de pastores, de pastoras y de congregaciones? La congregación cuidando de su pastor o pastora, el pastor o pastora cuidando de su congregación, la congregación como cuidadora y refugio de su comunidad, que al mismo tiempo vela y cuida por los líderes que trabajan en ella. Así que hay un marco que hoy no lo podemos, ¿verdad? Eso es otro programa. Podemos aplicar, ¿verdad? No es el único. Los modelos, las metodologías son diversas y no es un marco que le diga a la gente qué hacer. Es un marco que le da guías a las congregaciones, a los pastores, para ellos elaborar esos cuidados integrales desde la fe para ellos mismos, para sus congregaciones y sus comunidades, velando los riesgos de la profesión o de la vocación, como le queramos llamar, porque toda profesión, todo oficio tiene unos riesgos. Nuestro riesgo como pastores y pastoras es la sobrecarga, es el exceso de trabajo, es la compulsión de que si no estamos pegados
¿verdad? No agradamos al Señor hasta que llega un día en que nuestro organismo colapsa. Se puede hacer todo. Podemos responder a la vocación y al cuidado, pero también tenemos una responsabilidad ante Dios y con nosotros mismos, nosotras mismas y nuestras familias, de velar por esa salud para que nuestros años en el servicio sean los más posibles. Así que ahí cierro. Gracias, pastor. ¿Y cómo nos acercamos de forma práctica desde la teología? Pastor. El micrófono. Me salí, francés. Ahí está, ya está. ¿Me estoy viendo? Sí. Sí, te estás escuchando. Pues yo acá apreté algo, como yo no soy muy medio dinosaurio todavía con estas cosas, yo mismo me saqué de la pantalla, así que no estoy viendo. Son los años, los años. Quiero aclarar que siempre Edma ha sido para mí como una hermana mayor. No, usted es el mayor. Muchas razones, ¿verdad? Mire, yo, mientras seguimos, ¿verdad? En este diálogo, escuchando a Edma, a Lisette, y lo que planteamos ahorita, creo que es un momento propicio para establecer, para recordar que todo ejercicio pastoral, como lo es el mismo ejercicio de hacer teología dentro de esa pastoral, es absolutamente contextual. Uh-huh. Cuando ocurrió el huracán, las personas que habíamos quedado un poquito mejor, inmediatamente participamos de movimientos y de organizaciones de trabajo para movernos solidariamente hacia donde estaba la gente en las áreas más afectadas. En ese momento, ¿verdad?, que reflejó todo el descalabro del sistema socioeconómico dentro del cual vive nuestro país. Otra vez, ¿verdad?, como un país empobrecido, dependiente, y lo mismo ocurrió con los terremotos. Los que fuimos a diferentes iglesias en el área suroeste, recuerdo las iglesias evangélicas unidas de Yauco y la de un barrio en Guayanilla. Traigo esto porque precisamente se trató de moverse hacia, y ahora esta situación nos ha obligado a alejarnos de, físicamente alejarnos de. Entonces, Olga, ¿cuál ha sido un reto desde la teología? Replantear, con todas las maneras que también la tecnología nos lo provee y demás, replantear cuáles son las maneras de que, independientemente de que estemos en este llamado aislamiento físico, que yo me he resistido siempre a llamarle distanciamiento social, es un distanciamiento físico, y por ahí empieza la cosa con cómo el lenguaje construye imágenes. Eso es también un asunto del cuidado, por eso es que el lenguaje es tan importante. Y otra vez, ¿verdad?, lo que se dice desde los púlpitos, desde las plataformas ahora con esta, ¿verdad?, en esta situación. Uh-huh. Fíjense cómo la situación nos ha obligado en esos replanteamientos a ver cómo redescubrir, cómo trabajar con las maneras para que, independientemente de que no podamos estar pegados unos de otros como nos gusta, sí podamos estar conectados anímicamente, espiritualmente, emocionalmente. Y yo digo esto porque para los pastores ha sido, ¿me escucho? Sí, ahora Porque sí. para los pastores ha sido particularmente desafiante
responder a momentos que incluso reclaman nuestra presencia, sabiendo nosotros que regalar lo que es el don habitual que nosotros tenemos que regalar, porque la pastoral es presencia ante todo. ¿Cómo eso puede significar hacer lo que se supone que yo hago? Me pone en riesgo a mí, pone en riesgo a mi esposa y a mis 3 hijos. Entonces, hay un elemento ahí inevitable de tensión, de inquietud. Cuando llegue a casa tengo que hacer esto, proteger a mis hijos, proteger a mi esposa. Y digo esto porque a los que nos ha tocado ir a hospitales a atender gente en artículos de muerte, con sus familiares, a los que hemos tenido que estar ya en 2, 3, 4 funerales de diferentes maneras, con todas las restricciones. Pero mire, lo que estoy diciendo es que estamos expuestos. Todo el tiempo. Y estoy seguro que mis compañeros pastores y pastoras, yo lo digo sabiendo que mi historia es la historia de todos. No estoy completamente consciente. Y nos enfrentamos a eso como un dilema que lo traigo porque eso trae un elemento de estresor emocional para nosotros. Y por eso es que en este asunto del cuidado, yo no quiero sonar ni sermonario ni cantaletero, pero mis compañeros de ministerio en cualquier denominación tienen que procurar espacios propios que sirvan como válvulas de escape para balancearnos anímica y emocionalmente. Dicho eso, ¿verdad? Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero uno tiene 2 dedos de frente para ver la realidad. Hay que buscar espacios que nos equilibren. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante eso, mis hermanos y mis hermanas pastores y a toda la gente en las iglesias que está sirviendo? No quiero dar malas noticias, que es la realidad. Porque mañana viene el próximo campanazo que nos va a requerir, que nos va a demandar en algún nuevo escenario que tenemos que estar otra vez presentes de alguna manera. Y si no es mañana, es ahorita. Así que ese elemento, ¿verdad? De cómo uno deja de hacer lo que es parte esencial de la vocación de uno o cómo lo tiene que hacer de otras maneras en medio de esta situación, es un elemento que yo lo quiero poner ahí sobre la mesa, ¿verdad? Reconociendo que Dios nos cuida. Eso no está en juego. Aquí no estamos, ¿verdad?, en un plano puramente confesional. Lo que estamos es problematizando el asunto, ¿no? Entonces, lo otro que yo quisiera en este momento, Olga me dice desde la teología, yo vuelvo a insistir en la forma en que construimos nuestras narrativas. Porque un pastor o una pastora que no esté consciente y que se compre esa predicación que nos quiere vender, porque es una predicación, abran los ojos, que nos quiere vender el sistema, de que estas crisis que estas crisis nos afectan a todos. Ese cuentecito que lo venimos oyendo desde María, que es un cuento con para mí, me estoy haciendo responsable yo de lo que digo, no culpen a mis compañeras de panel. Pero ese cuentecito que tiene una tremenda carga ideológica de invisibilizar las formas diversas, no lineales, en que este tipo de situación afecta a unos y a otros dependiendo del espacio social que ocupen. Los pastores y las pastoras lo tienen que tener meridianamente claro para que no se compren la mentira de ese evangelio lineal que a todo el mundo aplica de la misma manera como una receta instantánea, porque así usted no cuida a nadie, así usted no se cuida ni usted mismo, ni usted misma. Parte integral de la sensibilidad a la hora de ejercer esa teología del cuidado
es que usted entienda, así como yo decía ahorita, que todo ejercicio pastoral es contextual, y la pastoral es contextual, es que usted entienda el contexto dentro del cual cada persona a la que usted le sirve, el contexto dentro del cual se tramita la vida de esa persona. Porque en la medida que usted entienda las particularidades de cómo la situación actual golpea a esa persona, ¿verdad? Estoy orando para que llegue, y entiendo el principio, pero estoy orando, aunque suene un chiste flojo, estoy orando porque quiero que llegue el día que ya dejen de decir quédate en casa como una receta genérica. Porque dígale quédate en casa a la persona que tiene al lado un ser abusador y que tiene que ahora exponencialmente estar más expuesto o expuesta a esa situación de abuso. Vaya y dígale que se quede en casa. Vaya y dígaselo usted. No me pide a mí que se lo diga. Vaya y dígaselo usted. Se trata de cuidado. Es para que maticemos las personas que están en posiciones de víctimas. Niños y niñas también. Ancianos y ancianas que se los traga el sentido de soledad y de orfandad. A mis hermanos y mis hermanas en el ministerio, y a los laicos y a los laicas de nuestras congregaciones que sirven. Tenga cuidado con la narrativa, con el discurso que sale de su boca, porque usted puede decir algo con la mejor intención, que es a donde quiero llegar, y usted estar totalmente despistado y descontextualizado de la realidad que está viviendo esa persona. Y usted no le va a poder brindar a esa persona una palabra pertinente en ese momento, que sea realmente una palabra, volvemos al tema, una palabra de cuidado. Y culmino con esta idea, este pensamiento. Esta situación nos ha puesto, yo me atrevo a hablar por todos mis compañeros de mí, esta situación nos ha puesto a trabajar más que nunca. A todos nos ha puesto a trabajar más que nunca. Porque hemos tenido también que atender muchos frentes a la vez, que en esa cotidianidad previa tal vez estaban más diferidos, ¿verdad? Atendíamos a los muchachos cuando salen de la escuela. Ahora están todo el día ahí en el nido, ¿verdad? Y las tensiones crecen incluso a nivel familiar, de familias funcionales estoy hablando también. Y los que somos pastores saben de lo que yo estoy hablando. Incluso en familias funcionales. Hay que estar hilando fino, es lo que estoy diciendo, con la observación y el discernimiento del espíritu para ver esos contextos. Y a propósito de la cotidianidad que acabo de mencionar, los que están predicando el evangelio de la normalidad, ¿verdad? Que se han vuelto portavoces del evangelio de la normalidad, yo quiero que nosotros le demos una miradita a lo que esa normalidad, a dónde esa normalidad nos llevó. No voy a dar la lista ahora porque si usted vive en este país, sabe de lo que se compone esa normalidad. Entonces, si la normalidad también implica el regreso a los templos de una forma acrítica, de una forma no pensada y no dialogada con las otras disciplinas que nos informan acertadamente el banco de datos que hay que tener, objetivos para medir los pasos que vamos a hacer, el regreso a las iglesias se convierte en un acto irresponsable que pone al desnudo la vulnerabilidad de nuestra gente y es un acto de descuido y de desamor. Yo amo el templo, pero yo amo más la vida de la gente a la que yo le sirvo.
Y sin entrar en otros elementos de esa normalidad a nivel más social y estructural, sino ahora acá, para efectos de la iglesia, que ya la normalidad, yo no sé dónde anda, porque hemos tenido que descubrir nuevas formas de entender y de aprender a ser y a hacer iglesia en este proceso, empezando por mí, que jamás me imaginé que iba a estar en una cosa de esta. Este no es mi mundo. Este no es mi mundo. Mi mundo es el contacto con la gente. Esa es mi verdad. Esa es mi verdad. Yo sin eso me siento que me falta el aire. Esta realidad nos ha obligado a eso. Y para que seamos bien juiciosos de que ese evangelio de una normalidad que lo que ha hecho es destruir este país, desvalijar a este país, que nosotros no nos unamos a esa ideología de la normalidad, porque puede pasarnos una factura de muy alto precio. Queremos regresar a retomar unas actividades. El primero que levanta la mano soy yo. Pero hagámoslo con ese elemento, aprovechando el tema, con esa teología del cuidado que al tener consciente esos elementos de interconectividad y de interdependencia, nos recuerda que en este momento, al cuidarnos, el cuidarnos literalmente representa la línea entre la vida y la muerte. Sigamos adelante. Muchas gracias, pastor. Y con esas palabras, ¿verdad? Finales, el cuidarnos representa esa transición entre la vida y la muerte. Reverenda Lisette Gabriel, ¿cómo usted se acerca? ¿Cómo tener un acercamiento de cuidado, verdad? Desde el distanciamiento físico, porque estoy con Gamaliel 100%. Desde el día 1 digo distanciamiento físico, porque el distanciamiento social mata. El distanciamiento social nos lastima, nos hiere y nos deja en la esquina, pero estamos en distanciamiento físico. Me parece a mí que la conexionalidad, ¿verdad? Hacer conexión con la gente, con las cosas, con la iglesia, es importante para seguir siendo iglesia. Si nos desconectamos, no podemos seguir siendo iglesia. Para ser más como Cristo, como decía Edma al principio, para ser más como Cristo, necesitamos estar conectados y conectadas en distanciamiento, pero no desconectados. No sé si me explico con esto. Así que, ¿cómo trabajar el cuidado pastoral del pastor y la pastora que está desgastado, que está quemado, que está en ese proceso de sobrecarga? ¿Cómo trabajar el cuidado pastoral de las personas, verdad, de los cuidadores de pacientes de Alzheimer? ¿Cómo trabajar el cuidado pastoral de las personas que han sido diagnosticadas con COVID-19? Que me ha tocado parte de esa jornada aquí como voluntaria en asesoramiento pastoral para estos pacientes de COVID-19. Cómo trabajar ese cuidado pastoral de las personas en los procesos de pérdida. Hoy no es que yo quise estar más elegante que ninguno de ustedes, es que apenas estaba llegando de un funeral con una modalidad distinta, pero tenemos que seguir acompañando a nuestra gente en medio de los procesos que nos ha tocado vivir. Cómo trabajar y acompañar, cuidar a estos pastores y pastoras y familias que también encima han tenido que asumir el cuidado, la atención de su padre, de su madre, de algún envejeciente, de alguna persona que esto añade también en medio de la vida. Pues miren, desde mi perspectiva, nosotros no podemos ir a ese proceso de acompañar con una receta anticipada, y marque eso bien. No podemos tener la receta anticipada. Usted no puede ir con el modelo de que todo el mundo, usted lo va, a todas las personas usted las va a acompañar y las va a cuidar con una receta mágica y ya con eso terminó. El modelo de la teología de acompañamiento, ¿verdad? Y de cuidado que yo he insistido es un modelo biopsicosocial espiritual.
biopsicosocial espiritual. Tiene 4 ejes: el biológico, el psicológico, el social y el espiritual. Y ese es un modelo holístico del cual no podemos salir de ninguno de esos ejes, porque aún desde la profesión de enfermería hasta ser un pastor o una pastora, requiere que nosotros trabajemos los 4 ejes para que las personas se sientan cuidadas, acompañadas, bendecidas, guiadas, sanadas. Miren, me parece a mí, y quiero destacar 5 elementos de esa práctica biopsicosocial espiritual que debemos tener enraizados en nuestro corazón al tener ese momento de conexionalidad. Lo primero es que nosotros tenemos que tener una atmósfera de respeto y de confianza. Si usted no puede respetar al otro ser humano, a la otra persona, pues mire, va a fallar en ese modelo de acompañamiento. Si usted solamente puede poner su punto de vista, lo que es normal para usted no necesariamente es normal para otra persona. Así que tenemos que tener respeto y confianza. El segundo aspecto que destaco es identificar la fortaleza, las necesidades y las creencias. ¿Por qué traigo esto? Fortalezas, necesidades y creencias, porque toda persona, no importa la crisis o el momento que esté pasando, tiene fortalezas, tiene necesidades y tiene creencias. Y aún hay que respetar a quien no cree, a quien quiere diferente y a quien no cree, que puede ser ateo o puede ser agnóstico, y eso lo tenemos que respetar. Así que es importante, ¿verdad? En tercer lugar, que en estas circunstancias que nosotros estamos viviendo, nosotros podamos trabajar con los cuidadores que presentan altos niveles de ansiedad. Porque es como estamos diciendo, es bien fácil decir, quédate en tu casa, cuando tú tienes quien te traiga la compra, quien busque los medicamentos y quien te ayude a cuidar a un enfermo. Pero cuando tú estás siendo el cuidador o la cuidadora de una persona encamada, de una persona con un problema de demencia o de un niño o una niña que tiene una situación, una condición, porque esto no se reduce solamente a las personas de la tercera edad. Cuando tú eres el cuidador o la cuidadora y solamente estás tú, entonces es otro cantar. Y es bien difícil quedarse en su casa porque no tienes quien te ayude, quien sea tu aliento, quien te ayude a respirar. Así que la comunicación y la proyección en estas personas que manifiestan altos niveles de ansiedad es bien importante que nosotros la trabajemos en el acompañamiento. En cuarto lugar, acompañar espiritualmente, porque usted solamente no va a hacer una sola tarea. No es solamente llevar la comunión por encima de la verja y orar en la acera. Hay otras cosas que también son acompañamiento espiritual. La oración es un elemento poderoso, pero orar no es suficiente. Hay que hacer otras cosas con la gente para que se sientan acompañados espiritualmente y ore con respeto. ¿Y a qué me refiero? No imponga su punto de vista, su criterio, su teología, su forma de hacer las cosas. Hágalo con respeto. Y en quinto lugar, agradezca a la persona la oportunidad que le brinda y déle un mensaje de esperanza. Ahí, Edma, se me salió la enfermera, porque estos elementos son los que Edma estaba hablando, de lo que se usa a nivel de enfermería para ayudar a cuidar. Así que hay elementos importantísimos como la conexionalidad, hay elementos importantísimos como la espiritualidad. No importa el escenario donde usted sea cuidador o cuidadora, hay que seguir estos elementos porque va a demostrar que somos iglesia, que Cristo está en medio de la experiencia y que podemos ser ventiladores para respirar. Ahorita Gamaliel acaba de decir que cuando le falta esto, él se siente sin aire, ¿verdad? Que en este elemento ahora de la tecnología, esto es difícil, para todos nosotros ha sido difícil. Cuando le falta el contacto con la gente, Gamaliel ha dicho que se siente sin aire. Pues mira, Gamaliel, todos hemos tenido que buscar un ventilador distinto en esta hora. Gracias a Yaeli, que es nuestro ventilador aquí en la comunicación y que nos ha permitido tener esta experiencia. Bien, pues en estos minutos finales
Yaeli, te agradecería que le quites el micrófono a nuestros invitados para ver si ellos quieren comentar algo. Hemos tenido, ¿verdad?, diferentes tipos de expresiones, no solamente de felicitación, de gratitud y de reconocimiento, ¿verdad? Como nos dice Luis David Álvarez desde Luis David Álvarez Mato desde República Dominicana, donde dice que escucharlos a ustedes me lleva a entender cómo nos falta a muchos aquí en República Dominicana, y me motiva a seguir descubriendo y haciendo ajustes para mejorar en la práctica ¿verdad? Y les echa la bendición. Así que esto ha representado un reto, hablar de la teología del cuidado en su dimensión no solamente pastoral, en la conceptualización teológica que los guía de ese acompañamiento, tomando en consideración que somos entes biopsicosociales, pero el componente espiritual es un componente trascendental. Como en tiempos de pandemia hemos tenido que hacer una iglesia totalmente diferente, independientemente si somos dinosaurios de la tecnología. Lo cierto es que esto nos ha tenido que ir llevando y enfrentar y superar todos estos retos, esta nueva normalidad que se habla, como el concepto de los discursos, el lenguaje crea realidades, y cómo es que se ha ido manejando todos estos discursos que de alguna manera se van alejando de lo que es el verdadero cuidado. Pues porque esas palabras finales en un momento dado que nos presenta el reverendo en términos de lo que nosotros pudiésemos provocar si no cuidáramos adecuadamente bien. ¿Por qué? Porque no es la teología nada más, es que la teología tiene que cruzarse de manera transversal con muchas disciplinas, y la fe y la ciencia, decía Galileo, pueden coexistir. Así que con estas palabras finales, qué mensaje, ¿verdad? En los minutos, yo sé que nos hemos excedido y que Yaeli le envió un mensajito, pero para ir cerrando, ¿qué retos, ¿verdad? ¿Cómo ustedes se visualizan? ¿Qué cosas ustedes le dirían a este pueblo que se ha mantenido ahí escuchándolo? Emma, o quien quiera hablar, porque los micrófonos están abiertos. Bueno, a mi pueblo le digo que le amo, que toda mi vida he estado 20 años de ministerio activo, han estado para la congregación local, para el servicio comunitario, ecuménico, interreligioso, ¿verdad? Toda mi vida ha transcurrido en esos espacios que les amo, que les apoyo, que sufrimos con los que sufren, lloramos con los que lloran, reímos con los que ríen, porque esa es la praxis liberadora del cuidado de Jesús, y es el cuidado que Dios nos llama a realizar. Y bien importante, nunca disminuir o pasar por alto un sufrimiento, un momento difícil, un proceso de dolor. El sufrimiento es de todos, pero no para todos es igual, y la respuesta que damos debe ser una, no de indiferencia, no de, porque eso lo que refleja es pues que no sabemos cómo bregar con esas cosas, y el amor debe saber bregar con eso para rescatar que la buena noticia reconecte con la persona misma, con el entorno de ella, con toda la creación, con la divinidad, con su sistema de creencias y de valores, como decía Lisette. Así que mi amor para mi país y mi compromiso, y a mi iglesia en Roosevelt y también en las Cabezas de Fajardo, les digo que les amo y que doy gracias a Dios, porque ha sido un tiempo difícil, pero la conexión entre nosotros ha sido mayor que nunca. La comunión está viva. Así que mi abrazo. Y este punto que usted trae, pastora, es bien importante, y que lo trajo también, lo han traído, verá, los demás. Y es que este discurso de la igualdad hay que tener mucho cuidado, porque invisibiliza las diferencias. Y no es que la diferencia no es el problema, ¿verdad?
es que en la medida en que nosotros vamos invisibilizando, como esto nos va a dar paso a lo que sería nuestro próximo programa, porque tenemos que hablar, quédate en casa, pero yo estoy sufriendo lo que es la violencia. O sea, ¿cómo yo le voy a decir eso a una persona? Entonces, esto conlleva, esto lo que ha podido salir a la luz es que como pastores que son humanos, dicho sea de paso, porque si hay algo que aquí se ha planteado es su humanidad, es todo lo que ustedes sufren, es todas las cargas, es el abandono de sus familias por ser cuidadores de otros, que también nos está diciendo, detente, cuídate tú también, porque te queremos, ¿verdad? Y es la parte entonces que nos plantea nuevos retos, nuevos desafíos. ¿Qué nos tiene que decir o la reverenda o el reverendo? Bueno, desde mi punto de vista, quiero decirle a mis hermanos y hermanas que nos escuchan, pastores, pastoras, laicos, gente de Dios que nos está escuchando no solamente en Puerto Rico, sino en otros lugares. Yo he vivido la experiencia del Dios que acompaña. Dios ha estado conmigo en muchos momentos y muchos escenarios que ni por ser enfermera, ni pastora, ni todas las cosas que he hecho, ha podido, ¿verdad? He podido sobrepasar si no fuera por la compañía de Dios. Hace ya casi un año que mi mamá falleció y la estuve cuidando. Y el desgaste, la sobrecarga llega, pero siempre Dios se encarga de acompañarnos a través de otros hermanos y hermanas. Sabemos que estamos viviendo un momento difícil y ninguno de nosotros había vivido una pandemia. Y cómo ser pastor o pastora en medio de la pandemia, eso no nos lo enseñaron en ningún lugar, ¿verdad? Pero la práctica ha tenido que ser en el proceso. Y en el proceso hemos descubierto que es Dios quien ha estado ahí. Y vuelvo a afirmar la palabra que dije al principio de Isaías 40. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Que el Dios que acompaña te abrace y te bendiga. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora le va a tocar al pastor cerrar, pero qué hermoso escuchar no solamente el Dios que acompaña, el Dios que nos cuida, pero el Dios también que se encarna en cada uno de nosotros para que a través de hacer iglesia, a través de compartir en la mesa, también nosotros podamos encarnar ese amor e ir y acompañar a aquel que necesita. Ese es el llamado, ¿verdad? Que el Señor nos está haciendo. Y pastora, y le corresponde a usted cerrar. Nosotros creemos en un Dios, nosotros y nosotras creemos en un Dios que nunca se ha desentendido de nosotros. Amén. Nunca. Dios no se desentiende de nosotros. Por eso es el Emanuel, el Dios con nosotros. Y agarrados de ese referente, yo quiero volver a retomar el asunto por un segundo de los que andan desaforadamente predicando la normalidad. Y recordarle a mi gente, que hay muchos de esos aspectos de la normalidad que tanto se ansía, que lo menos que representaban y que cargaban eran elementos de cuidado para la gente, de empatía, de ternura y de solidaridad. Cuando los discípulos recogían espigas en el día sábado, vinieron los usuales acechadores de Jesús a preguntarle, a cuestionarle, ¿verdad? Que qué pasaba, que mira a los discípulos tuyos, que no le hacen caso a la ley. Y Jesús dijo aquellas palabras que deben siempre retumbarnos en la conciencia a la hora de hacer muchas consideraciones en nuestra vida. Igual cuando sanó al hombre de la mano seca en Marcos 3, que era día de reposo. Y en unos momentos y en otros lo dijo de diferentes maneras, pero lo que estaba planteando era: el ser humano no fue hecho para el sábado. El sábado fue hecho para el ser humano. O sea, en este caso, ninguna concepción que uno pueda tener
es más importante que la vida del ser humano. El valor supremo para nosotros y nosotras, pastores, pastoras, laicos y laicas, que Dios nos ha llamado, es el valor de la vida del otro y de la otra. Y yo estoy, y otra vez lo digo y no me canso de decirlo, yo soy el primero que voy a celebrar el día que con responsabilidad podamos regresar de alguna manera con todas las precauciones a los templos. Pero nunca se puede supeditar el valor de la vida al asunto de cumplir con un rito en un lugar específico, porque a fin de cuentas, como Pablo le dijo a los filósofos en Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, amamos el templo, pero Pablo les recordó, este Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Así que nos ha tocado redescubrir y reaprender a disfrutar la presencia de Dios de otras maneras. Y yo insto a que lo sigamos haciendo hasta que llegue ese momento bendito y glorioso que yo soy el primero que lo voy a celebrar, cuando sea con responsabilidad de regresar a los templos. Y culmino esta participación agradeciendo la invitación que se me ha hecho, el poder compartir con gente que quiero, que estimo altamente, estar con Edma, estar con Lizzy, estar con la hermana Olga y con todas las personas que nos acompañan. Ha sido un verdadero placer. Y recuerden, para aquellos que también han tomado este espacio para venir con las teologías del terrorismo religioso, que eso lo que hace es seguir desbancando emocionalmente más a nuestra gente. Recuerden lo que el profeta nos grita hoy. Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, afirma el Señor. Pensamientos de bien, pensamientos de paz y no pensamientos de mal. Porque yo quiero, dice una de las versiones bíblicas, porque yo quiero darles un futuro. Agárrese de eso y siga adelante en el nombre del Señor. Gracias, ¿verdad?, por esas palabras finales. No quisiera terminar esta transmisión sin agradecer a todas las personas que nos acompañaron, que se han mantenido viendo, pero muy en especial a Yaeli, Josué Vargas, por ese apoyo que nos ha dado desde la tecnología a la mesa de diálogo Martin Luther King, al Seminario Evangélico de Puerto Rico, a toda la gente que nos ha venido ayudando, como la pastora Nilka Marrero con la Iglesia Metodista San Pablo en Barrio Obrero, al doctor Juan R. Mejía, la doctora Agustina Lubis, a la doctora Wanda Tábora, al doctor Jorge Rodríguez, al doctor Pablo Navarro y a Vanessa Quiñones, que son parte del equipo de trabajo, ¿verdad?, que se han unido, y a toda esa gente linda que hasta este momento se han mantenido escuchando. Gracias por esas palabras. Gracias por valorar lo que estos tres excelentes recursos han compartido, y sobre todo que aún desde cada denominación estamos viendo tres siervos del Señor que, independientemente de la iglesia en que están, se han unido en el lenguaje del amor. Y eso es lo que a nosotros nos une, y esto nos da paso, ¿verdad?, a que esta teología del cuidado se tiene que seguir hablando, problematizando, porque también hay otras poblaciones de manera más específica que tenemos que seguir atendiendo para crear conciencia en el pastorado, en lo que son los servidores del altar, incluyendo la parte del laicado. Así que queden con Dios y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Yaeli. Gracias, Yaeli. Muchas bendiciones. Para todos, abrazos.